Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola, en mi episodio pasado te di una introducción sobre la economía, política y sociedad argentina y di muchas razones para visitar este lindo país. Hoy te voy a llevar a Buenos Aires, la capital. Buenos Aires es una capital pequeña, con solo 3 millones de habitantes. Es la capital federal del país desde 1888 y adquirió su estatus de distrito federal en 1994. Su historia comenzó con las comunidades prehispánicas que habitaban esta zona. Se llamaban tehuelches y querandíes. Con la llegada de los españoles, fue fundada la ciudad en 1580 por Juan de Garay, tras el fallecido intento de 1536 por Pedro de Mendoza. Esta ciudad fue el epicentro de importantes hechos históricos, como la resistencia a la ocupación inglesa o el movimiento emancipador iniciado en mayo de 1810. Después, esta ciudad se convirtió en la entrada para muchos inmigrantes a finales del siglo XIX y también a principios del siglo XX. Esta ciudad ha sido el hogar de poetas y artistas, como mencioné en mi episodio pasado. Algunos de los más famosos son Julio Cortázar y Jorge Luis Borges, dos genios de la literatura latinoamericana, y son representantes del movimiento del boom latinoamericano y amantes de su ciudad. Hoy quería comenzar mi capítulo con 3 citas de estos dos autores, porque ellos escribieron sobre Buenos Aires. Y con estas citas creo que te puedes empezar a imaginar cómo es esta linda ciudad. Cortázar escribió, abro comillas, «Cuando me voy de Buenos Aires, no siento que me voy de Buenos Aires. No tengo nunca la sensación de irme de Buenos Aires, porque apenas llego a París, entro en una órbita de vida en la que Buenos Aires está cotidianamente presente». Cierro comillas. Borges también escribió 2 frases sobre esta ciudad. La primera dice, «A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y como el aire». La otra dice, «Sin las calles y los atardeceres de Buenos Aires, no puede escribirse un tango». Nadie lo dice mejor que ellos. Y sí, Buenos Aires es una ciudad que tiene una magia indescriptible, que se siente como viajar en el tiempo, y por eso se conoce como el París de América Latina. A continuación, te voy a decir algunos datos curiosos sobre esta ciudad que mostrarán lo interesante que es. El primero es que Buenos Aires tiene todo lo necesario para convertirse en una de las ciudades literarias de la UNESCO. Este fue el escenario de grandes autores y tertulias, como te acabo de decir, y también es el escenario de grandes obras de la literatura. Pero aparte de esto, también hay un enorme número de librerías en Buenos Aires. Según un informe del World Cities Culture Forum, la capital argentina es la ciudad con más librerías per cápita del mundo. Tienen 25 librerías por cada 100.000 habitantes. Otro dato curioso es que Buenos Aires es la ciudad con mayor número de estadios del mundo. No suena difícil de creer. Algunos famosos en el mundo entero, como la Bombonera del Boca Juniors, que es el equipo que sigue teniendo a Maradona como el símbolo desde la década de los 80. Los estadios del River Plate y del Racing de Avellaneda son los que tienen mayor número de localidades para los espectadores. Un tercer dato curioso viene de su desarrollo, porque esta fue una de las ciudades más ricas del mundo en una época. El metro de esta ciudad, también conocido como el subte, fue el 4º en construirse en toda América, solo después de Nueva York, Boston y Filadelfia. Para llegar a todos los puntos de interés en la ciudad, nada mejor que usar las 6 líneas de metro que tiene Buenos Aires. Entonces desde ya te doy una recomendación, no puedes parar de usar el subte. El cuarto y último dato curioso viene de la cultura alrededor de los cafés. Como París, Buenos Aires tiene una larga tradición cafetera. Algunas de sus cafeterías más históricas fueron un punto de encuentro de figuras importantes, como Borges, Casares o Gardel.
Hoy en día la ciudad cuenta con 70 bares notables, que son considerados como eso por su antigüedad, arquitectura y relevancia social. Todos estos forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. Bueno, ya creo que debes estar convencido que esta ciudad es una que vale la pena visitar por varios días. Cuando yo fui, la visité por una semana y me pareció el tiempo perfecto para apreciarla y disfrutarla. Si tienes poco tiempo, creo que al menos deberías dedicarle 4 días. Cuando vayas, busca hospedarte en Palermo, porque este es el mejor barrio de la ciudad. Hay varios Airbnbs por la zona, entonces cualquiera de esos puede ser una buena opción para hospedarte. Y ahora sí, vamos a empezar nuestro paseo por los lugares imperdibles de esta ciudad. Y comenzaré con la plaza principal, la Plaza de Mayo. No hay mejor lugar donde conocer la historia de Argentina, porque este es el lugar que ha sido escenario de los grandes momentos que han dejado huella en la historia del país. Por ejemplo, esta plaza fue uno de los lugares de celebración de la Copa Mundial del 2022. Además, cada jueves se reúnen aquí las madres de la Plaza de Mayo. Estas son las mamás que perdieron a sus hijos durante la dictadura militar, y aún recuerda la historia de esta época horrible. Si este tema te interesa, hay un museo alrededor de eso, que se llama el Museo de las Madres de la Plaza de Mayo, y está relativamente cerca. La Plaza de Mayo está llena de edificios emblemáticos, como el Cabildo Histórico, la Catedral Metropolitana, también el Banco de la Nación o, por supuesto, la famosa Casa Rosada. ¿Casa Rosada? Sí, es básicamente como la Casa Blanca en Estados Unidos, pero con otro color. Esta es la casa del presidente y la sede del Poder Ejecutivo en Argentina. Si quieres visitarla, puedes entrar, pero tienes que reservar la hora específica con mucha antelación en la página web. Así podrás conocer más acerca de su arquitectura e historia, y también visitar algunos de sus impresionantes salones, como el Patio de las Palmeras. Te dejo el link en la descripción para que puedas hacer tu reserva. En la plaza también te recomiendo el Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo. Este es un lugar muy interesante para los amantes de la historia, y la entrada no es muy cara. Te dejo un link en los comentarios para que revises los horarios y los precios. Después de la plaza puedes visitar otro icono de la ciudad, el obelisco. Con casi 70 metros de altura, el obelisco está situado en la Plaza de la República y fue construido en 1936 para conmemorar el 4º centenario de la fundación de la ciudad. El obelisco lo puedes ver desde fuera, pero si quisieras acceder a la cima debes subir por 207 escaleras, un camino bastante alto. Este obelisco está situado en la avenida más importante de Buenos Aires, la avenida 9 de Julio. Se llama así porque el 9 de julio de 1816, Argentina logró su independencia de España. Por eso, esta enorme calle que cruza Buenos Aires de norte a sur recibe el importante nombre. Esta es la avenida más ancha del mundo, pues tiene hasta 12 carriles, 6 para cada dirección. Fue diseñada en 1888, siguiendo como modelo las avenidas de París. Otro lugar imperdible en tu visita es el Cementerio de la Recoleta. Este es otro lugar que me recuerda mucho a París, y es una auténtica obra de arte al aire libre. El Cementerio de la Recoleta se abrió en 1822, y fue el primero en la ciudad en convertirse en cementerio público. Está lleno de panteones y mausoleos decorados con esculturas y bóvedas que le aportan un gran valor arquitectónico. Además, en él descansan grandes personalidades del país, como Evita Perón, actriz y primera dama de la nación, entre 1946 y 1952. Este es uno de los cementerios más visitados en todo el mundo, y es similar al de Père Lachaise en París o el Cementerio Monumental de Milán. Después de ir al cementerio puedes pasear por el barrio de la Recoleta, que es muy conocido por su arquitectura del estilo francés. Esta es la zona con los precios inmobiliarios más caros de toda la ciudad, y también con los comercios más caros. Todas las tiendas de lujo se concentran en la avenida Alvear, y en este barrio encontrarás los restaurantes más selectos de todo Buenos Aires. Otro lugar imperdible en tu visita definitivamente es el Pasaje Caminito. En el barrio de La Boca se encuentra este callejón, que es muy popular por sus casas de colores, sus locales de tango y su alto valor cultural. Se hizo famoso porque este inspiró el conocido tango Caminito,
que fue compuesto por Juan de Dios Filiberto en 1926. Esta es la razón por la que este es el mejor lugar para empaparse de la esencia de este baile argentino, pero te hablaré un poco más sobre el tango en mi próximo capítulo. Otro lugar que debes visitar es el barrio San Telmo. Cada domingo acá podrás curiosear y ver antigüedades en el mercado de pulgas de San Telmo. Su núcleo está en la Plaza Dorrego y se extiende por las calles vecinas. El mercado también tiene actuaciones musicales, estatuas vivientes y muchos cafés y restaurantes para descansar, perderte y caminar como un flaneur. Ahora, si te gusta Mafalda, este será tu barrio favorito. Para los que no saben, Mafalda es la caricatura más popular de Argentina y me atrevería a decir que de toda América Latina. Fue creada por Joaquín Salvador Lavado Tejón, que es más conocido como Quino. Y Mafalda es un ícono porque siempre reflexionó sobre cuestiones sociales polémicas. Quino vivía en San Telmo, y por eso acá está el Paseo de la Historieta. Claramente la visita más famosa es a la estatua de Mafalda, pero en esta ruta también podrías ver otros personajes célebres, como Isidoro Cañones, Don Fulgencio, Chicas del Divito, Susanita y Manolito. Otro lugar que deberías visitar es el Parque 3 de Febrero, popularmente conocido como Bosques de Palermo. Este tiene una extensión total de 40 hectáreas y es el pulmón de la ciudad y también el lugar favorito de los locales en el fin de semana. Cuenta con 3 lagos artificiales en los que puedes pasear en bote y en uno de ellos, en el Parque El Rosedal, hay un impresionante puente blanco. Además, aquí podrás visitar el Jardín Botánico, el Zoológico de Buenos Aires y el Planetario. Este está supuestamente inspirado en Saturno y sus anillos y fue construido en 1962. Acá podrás ver algunas proyecciones de astronomía o actividades interactivas como realidad virtual o simuladores de viajes. Otro lugar imperdible son las Galerías Pacífico. Este es el centro comercial más popular de Buenos Aires y por sus buenas marcas y bonita arquitectura, las galerías fueron diseñadas en 1888 y han sido declaradas un monumento histórico nacional. El gran atractivo es la cúpula que está en su interior, donde pueden verse frescos de artistas como de Antonio Berni. Mi última recomendación en Buenos Aires sería visitar el Museo de Arte Latinoamericano, también conocido como Malva. Este museo es relativamente nuevo. Fue fundado en el año 2001 para difundir las obras de los autores latinoamericanos modernos desde el siglo XX hasta la actualidad. Merece la pena realizar una visita, porque tienen una exposición permanente que incluye cuadros de Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila do Amaral, entre muchos otros. Si decides visitar Buenos Aires por más días, también te recomiendo tomar una pequeña escapada a Tigre, una localidad a 30 kilómetros de Buenos Aires que es ideal para desconectarte de la ciudad. Hay muchas actividades a realizar acá, como navegar por el delta del río Paraná, hacer recorridos en remo, visitar el Museo de Artes o comprar artesanías en el conocido Paseo Puerto de Frutos. Creo que con esto ya cubrirías todos los lugares imperdibles durante tu visita a Buenos Aires. Pero falta lo mejor, las experiencias que tiene para ofrecerte esta mágica ciudad. En mi próximo capítulo voy a hablar sobre las experiencias que deberías vivir y te daré recomendaciones para disfrutarlas al máximo. Espero que después de escuchar todo esto de Buenos Aires ya conozcas los lugares más icónicos del París latinoamericano. Comenta cuál fue tu lugar favorito. Comparte mi episodio con alguien más para que él o ella también pueda aprender de Argentina. Déjame un review también para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para seguir hablando de Buenos Aires. ¡Buen viaje!